Bueno, doctor Fabián, estamos en vivo también en YouTube en este momento a través de nuestro canal Escuela de Teología Santa Catalina de Siena. Yo le pague, doctor, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, José Domingo, muchas gracias al padre Gilberto, muchas gracias a todos también por la presencia, principalmente gracias a Dios que nos permite reunirnos para este espacio de reflexión de su palabra. Bueno, vamos entonces a dar inicio. En la sesión pasada hacíamos una especie de lluvia de ideas, más que todo, sobre lo que íbamos a estar revisando a lo largo de este curso, ¿no? Y la idea es que hoy yo les había contado que íbamos a empezar a hablar un poco sobre la revelación divina. ¿Qué es eso de la revelación? Porque esto va a resultar importante. Les quiero contar que además de las Sagradas Escrituras, donde vamos a encontrar aquello de lo que hoy vamos a conversar, nos vamos a apoyar también en documentos de la Iglesia, aparte de alguna bibliografía o doctrina, ¿no? Pero sobre todo la palabra de Dios y lo que el magisterio nos dice al respecto, lo que la Iglesia enseña al respecto. En ese sentido, vamos por lo menos a apoyarnos en dos textos que son muy importantes. Uno es la Constitución Dei Verbum, sobre la revelación divina, justamente del Concilio Vaticano II. Pues por supuesto la recomendamos para que ustedes estén dándole lectura, porque seguramente lo que vamos a citar son algunos numerales, pero sería bueno que ustedes vayan al fondo de ese documento tan importante de la Iglesia. Y también hay un documento que es del Papa Benedicto XVI, que es Dominum Verbum, que es una exhortación apostólica, es decir, un documento que se expidió luego de un sínodo de obispos. Recuerden que esa palabra sínodo está muy de moda por estos días, sin odos, caminar juntos. La iglesia en un momento entonces se reunió a estudiar o a reflexionar sobre la palabra de Dios, y fruto de esa reflexión, los obispos entregan un documento conclusivo al Papa, y de ahí el Papa emite un documento final que se llama Exhortación Apostólica Post-sinodal justamente porque es después de un sínodo. Y en este caso, pues ese va a ser otro de los documentos que vamos a estar revisando, que se llama Palabra de Dios. Esos dos documentos van a apoyarnos, además de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen al respecto. Vamos a empezar entonces por la definición de lo que entendemos por revelación. De hecho, partamos de la base que la palabra griega para revelación en nuestro español, en nuestro castellano, es apocalipsis. Es algunas Biblias de algunas denominaciones no católicas, ustedes van a ver que de hecho el libro del Apocalipsis no lo denominan Apocalipsis, sino revelaciones. Y eso no está mal, ¿no? Es la palabra en el castellano de lo que significa revelación. Vemos que una palabra compuesta, ¿no? Revelación, hablar de quitar el velo, remover el velo. Cuando uno habla de remover un velo es porque algo se hace palpable, se hace visible. Entonces la revelación divina la vamos a entender como esa manifestación que Dios hace a los hombres. Pero manifestación de qué? Manifestación de sí mismo primeramente, y manifestación de su designio, de su plan de salvación, de sus decretos, podríamos decir, de sus leyes. Entonces, fíjense que encontramos que cuando hablamos de la revelación, la vamos a entender como esa manifestación de parte de Dios, pero entendido como una manifestación de sí mismo. Esa parte en un momento era como omitida. Generalmente cuando se hablaba de revelación, la mayor parte de la teología entendía la revelación como Dios dando a conocer sus dogmas, ¿no? Su doctrina, las verdades de la fe, y todo eso es cierto, por supuesto que sí, pero se dejaba de lado el hecho de hablar de mostrarse Dios a sí mismo, que es tal vez la esencia misma de la revelación. Todo lo que son los dogmas, los decretos, las leyes, las verdades de fe que el hombre logra acopiar respecto de lo que es Dios, pues las logra entender justamente por aquel contacto con el Dios que se le ha revelado. Si hablamos de la omnipotencia de Dios, si hablamos de la misericordia de Dios, es justamente porque Dios mismo se ha revelado al punto que el hombre ha interactuado con ese Dios y ha podido ser testigo de esa misericordia, de esa bondad, de ese amor. Entonces, es importante que eso no se desligue, ¿no? Que no entendamos, cuando hablamos de revelación, entendamos simplemente como Dios que ha dejado una ley,
que ha dejado una doctrina, que ha dejado un culto, etcétera. Y en ese sentido entendemos como revelación. Todo eso es cierto, pero principalmente se ha revelado a sí mismo, ¿no? Él mismo. Vamos a entender que esta revelación la clasificamos en dos, ¿no? Podríamos decir que Dios ha escogido dos caminos. Uno de esos caminos es el camino natural. Por eso hablamos de una revelación natural y hablamos también de la otra vía, que sería una revelación sobrenatural. Ojo, revelación natural y revelación sobrenatural. Veamos qué es lo uno y qué es lo otro. Es importante hacer cito de lo que dice el Concilio Vaticano I en una de las constituciones que también se expidió ahí en el Concilio Vaticano I, no en el segundo, sino en el primero. Allí hay un documento, una constitución dogmática sobre la fe de la Iglesia que se llama Dei Filius, ¿no? Dei Filius o Hijo de Dios. Esa constitución dice lo siguiente. Voy a leerla literalmente el texto. De hecho, les hago recomendación también para los que deseen. Este es un libro que se conoce como el Dessinger, ¿no? Es un acopio de todos los concilios y documentos. Tal vez si digo todos, puedo estar exagerando un poquito, pero es la recopilación de la mayor parte de los documentos de la Iglesia en su historia, ¿no? En su historia. Entonces, es interesante porque ahí tenemos, digamos, toda la fuente de los cánones de los distintos concilios a lo largo de la historia de la Iglesia, para los que deseen hacerse a este texto. Dice lo siguiente el Concilio Vaticano I. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas. Ahí encontramos un primer camino de la revelación divina. El hombre puede conocer con certeza a Dios partiendo de las cosas creadas, es decir, Dios se revela en su creación. Vamos a encontrar el fundamento de esto, porque esto no es un invento de la Iglesia, que lo está diciendo en esta Constitución, sino que lo toma de las Sagradas Escrituras, y ya vamos al pasaje correspondiente, que es la carta del apóstol San Pablo a los romanos, donde dice que la naturaleza misma da muestras de la existencia de un Dios viviente, ¿no? Cómo las cosas hablan de Dios. Entonces, ese es el primer camino de la revelación natural. A través de la creación, Dios se muestra a sí mismo y muestra su mensaje de amor, muestra su perfección, muestra su poder, su omnipotencia en la creación. Pero veamos que el mismo concilio nos va a hablar de otro camino, aparte de este camino natural, que es la creación. Nos va a hablar de otro camino y es el siguiente. Dice, sin embargo, le pareció a Dios en su sabiduría y bondad revelar al género humano por otro camino, y este sobrenatural. Aquí hablamos entonces de la revelación sobrenatural. Y este sobrenatural, revelarse a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad, como quiera que dice el apóstol, y aquí se basa en la carta a los hebreos, donde se habla que Dios se reveló a lo largo de la historia de muchas maneras, en muchas ocasiones, por los profetas, y ahora le ha placido hacerlo y hablarnos por su Hijo nuestro Señor. Ahí está la plenitud de la revelación en Cristo el Señor. ¿Ok? Pero nos está hablando entonces la Iglesia de estos dos tipos de revelación. Entonces es importante entender esto, de que Dios ha querido revelarse por un modo natural, su creación, y por un modo sobrenatural, que sería pues la manera como entregó su ley, sus decretos. Lo hizo a través de los profetas, lo hizo escogiendo a Abraham, revelándosele a Abraham, Moisés, toda la historia que conocemos hasta que finalmente en la persona de Jesucristo, por eso hablamos del logos de Dios, la palabra de Dios, que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Entonces, vamos a mirar unos textos bíblicos que nos van a dar fe de esto que acabamos de contar. Miremos y empecemos por lo que dice el apóstol San Pablo a los romanos. Va a decir San Pablo lo siguiente. Porque estoy hablando del capítulo 1, verso 19.
Dice, porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó, sinónimo de revelación, ¿no? Se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. Entonces, está claro en este pasaje, la inteligencia humana perfectamente puede alcanzar a conocer a Dios, ¿no? El Dios se revela en sus obras y por la inteligencia les da al hombre conocer de la existencia de Dios y de lo que es Dios mismo, porque a través de sus obras se revela. Quisiera ahora hacer cita de un salmo, el Salmo 19. Este salmo trae, digamos, a la perfección esto que estamos conversando. La primera parte del Salmo es todo un elogio a la revelación natural, es decir, a cómo Dios se muestra a través de las cosas creadas. Y la segunda parte del Salmo es un elogio a la revelación sobrenatural, a cómo Dios entregó su ley, ¿no? Cómo entregó sus decretos, sus mandatos, y así su mensaje lo fue revelando, ya no por las cosas creadas, sino a través de quienes el Señor escogía. Voy al texto del Salmo que decía, y miremos cómo entonces se va a dar aquí con claridad esto de la revelación natural y la revelación sobrenatural a continuación. Les dice lo siguiente este Salmo, el 19, repito. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale, el sol, ¿no? Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libera de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta parte del Salmo, cuando vemos claramente lo que sería un elogio a cómo la creación revela el mensaje de Dios, ¿no? Qué bonito leer, y no solo leer, sino, digamos, deleitarnos en esta lectura al contemplar verdaderamente las maravillas de Dios y cómo su creación habla de la grandeza y del amor de Dios. Eso es entonces la revelación natural. Pero el mismo Salmo continúa y ahora pasa a elogiar la revelación sobrenatural, ¿no? La ley de Dios, el mensaje de Dios. Dice de la siguiente manera: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos, más preciosos que el oro fino, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Este texto, entonces, repito, el Salmo 19, nos da cuenta de las maravillas de Dios obrando, ¿no? Dios, no solamente la parte inicial que veíamos, revelación natural, la creación, hablándonos de Dios, sino ahora la misma ley, el precepto de Dios, el mandamiento de Dios, que es justamente la revelación sobrenatural. ¿Okay? Entonces ahí tenemos los dos tipos de revelación. Fíjense lo que el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos
enseña, ¿no? Que cómo la naturaleza, cómo las cosas creadas dan muestra de la existencia de Dios y cómo el hombre con su inteligencia puede descubrir la presencia de Dios, la existencia de Dios en las cosas naturales, en la creación. Esto creo que nos los desarrolla también de una manera increíble Santo Tomás de Aquino. Seguramente hemos escuchado las 5 vías de Santo Tomás, ¿no? 5 caminos por los que Santo Tomás llega de una manera razonable a la conclusión de la existencia de Dios. Y la mayor parte de estas vías pues están apoyadas justamente en la obra del Creador. La vía del movimiento, hay una vía que a mí me encanta muchísimo, que es la vía que él llama de los grados de perfección. Y esto es completamente cierto, ¿no? Cuando uno ve cómo en el mundo de los microorganismos, por ejemplo, uno ve tantas cosas que queda uno como deleitado, digámosle así, de las formas en las que estos microorganismos existen, se reproducen, etcétera, ¿no? Y uno dice, epa, esto es como tan bien hecho que pareciera una mente, comillas, inteligente detrás de ello. Pero pues da uno un paso más adelante y encuentra uno el reino vegetal y ver cómo una semilla que se echa al suelo, esa semilla brota, esa semilla pues da su tallo, la rama, florece, los frutos. Aquí frente de mi casa tengo un arbolito que para esta fecha sus hojas empiezan, pareciera que tiene uno las estaciones, ¿no? Pero empiezan a caer sus hojitas y ahora, entrado esta fecha, más adelante, pues todas las hojas se caen, vuelve a florecer y se pone bonito, amarillo las flores. Y entonces tiene eso, cada año tengo yo como ese espectáculo aquí enfrente. Entonces quiero decir que uno ve eso en el reino vegetal y dice, esta perfección que esto supera por mucho aquella perfección primaria que vimos en los microorganismos. Pero se va uno a los animales y empieza a ver también cómo estos se aparean, se reproducen, cómo se defienden entre sí, ¿no? Y una cantidad de hechos que ocurren en ese reino, que una vez ve cuestiones que dice, bueno, a este lo que le falta es hablar, digamos, exagerando el tema, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay un grado también de perfección al verlo allí que termina superando este grado de perfección de los vegetales. Y así va uno mirando y ve luego al hombre y bueno, y se da cuenta cómo el hombre es capaz de amar, de establecer relaciones interpersonales, cómo la familia, esa defensa que tiene el padre por sus hijos, el resguardar a la esposa, de todas esas muestras y ve uno lo que ha alcanzado el hombre cuando uno ve el edificio, cuando uno ve el avión en lo alto y cómo el hombre cuando llega a la luna por su inteligencia ha hecho todas estas cosas, uno ve que ese grado de perfección es aún mayor, ¿no? Bueno, y lo que uno quiere decir es que así lo que nos va mostrando la razón es que estos grados de perfección que van subiendo, la lógica nos lleva a pensar, cuando uno ve el universo, es que hay un ser supremamente perfecto, que es el que ha hecho todo esto, y en él descansa la perfección absoluta. Entonces, la misma naturaleza nos va dando muestra de ello. Así veremos ahora cuando este libro de la sabiduría, que decía en el capítulo 11, en el verso 2, nos va a decir lo siguiente: pero tú, Dios, todo lo has dispuesto con peso, número y medida. Tú, Dios, todo lo has dispuesto con peso, con número, con medida. Uno empieza a revisar algunas cosas, digamos, hablando de la revelación natural. Bueno, y recordemos que para el año 1929 hay un gran descubrimiento y es que el universo está en expansión, ¿no? El universo está en expansión. Si el universo está en expansión y nos vamos mucho más atrás, entonces el universo tuvo que estar más contraído entonces en el pasado. Y entonces nos vamos atrás. La última cita bíblica que me preguntan por acá es del libro de la sabiduría, el capítulo 11, ¿no? Verso 20, ¿no? Capítulo 11, verso 20. Entonces decía que este libro que dice que Dios todo lo dispuso con peso, con número, con medida.
¿no? Peso, número, medida. Uno empieza a contar eso de cómo hubo toda esta contracción del universo al punto que se entiende que hace unos 13.700 años estuvo en un punto inicial, ¿no? De donde viene la teoría de este sacerdote Lemaitre del Big Bang. Pero cómo estas fuerzas que actúan sobre la naturaleza, sobre la materia en particular, cómo han ido transformando lo que pues hoy tenemos como universo, ¿no? La creación de las estrellas, las galaxias, de todo esto que se ha creado a partir de precisiones. Decía que en la materia actúan, dicen los astrofísicos, 4 fuerzas que seguramente conocemos: la gravitacional, que hace que los cuerpos se atraigan. Está también la fuerza electromagnética, que por ejemplo cuando dos cuerpos con carga eléctrica se acercan, lo que hace es que se repelen. Entonces uno pregunta, bueno, pero si la fuerza gravitacional hace que se unan y esta otra fuerza hace que se repelen, entonces, ¿cuál de las dos tiene mayor intensidad cuando hay dos cuerpos que se están uniendo? Entonces, la fuerza electromagnética es 10.000 trillones de veces más fuerte que la fuerza gravitacional. Entonces, esa cantidad que los astrofísicos han llegado a calcular, pues está en una medida tan exacta que de no ser así, no se hubiese formado el universo. Y es lo que también algunos hablan del ajuste fino del universo, cómo todas las medidas están tan formadas de una manera tan precisa que genera que haya vida y que de haber fuerzas en un poco más altas o un poquito menor, la vida no hubiese existido. Y así entonces encontramos que el elemento, digamos, la partícula con carga positiva, el protón, que tiene la misma cantidad de carga que el electrón, pero el otro negativo, tienen la misma cantidad de carga, pero el protón pesa 1.836 veces más. Entonces han calculado que si el peso hubiese estado por encima, el mundo fuese solo helio, ¿no? Y si hubiese estado un poquito por debajo, fuese solo nitrógeno. No hubiese oxígeno, no hubiese carbono, es decir, no hubiese vida. Entonces, todo esto que dice el texto, ¿no? Todo lo has dispuesto con peso, todo lo has dispuesto con medida. Y así vemos como la luna, por ejemplo, que si bien es 400 veces en su radio más pequeño que el Sol, más pequeña que el Sol, está justamente a distancia de la Tierra 400 veces más cerca que el Sol. Entonces, cuando la Tierra hace su rotación, la va haciendo inclinada, dicen los astrofísicos que se inclina a unos 23.5 en su ángulo mientras va haciendo la rotación. La Luna, por la distancia, es la que le sirve de sostén, de balance, para que, digamos, la Tierra no esté rebotando, digamos así, y entonces, digamos, cómo serían las estaciones en ese caso. Entonces, la distancia precisa en la que se encuentra. Entonces, decir este texto de la sabiduría, que todo lo hiciste, Señor, y lo dispusiste con peso, con medida, ¿verdad? Todo ha sido así, encuentra uno esta perfección en la creación. Entonces ahí tenemos esta gran verdad de la revelación divina en sus dos formas, ¿no? La revelación natural y la revelación sobrenatural. Vamos a decir rápidamente cuál sería el fondo, digamos, la materia, el objeto de esa revelación divina y ya aterrizando en la revelación sobrenatural. Toco aquí el texto, o repito el texto de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Así es como empieza esta carta, ¿no? Que no tenemos certeza de su autor. Algunos la atribuyen al apóstol San Pablo en los primeros siglos. Algunos atribuían esta carta al apóstol San Pablo. La iglesia, cuando ustedes ven que estamos en la celebración eucarística, es la única carta que no dice de quién, ¿no? Nosotros escuchamos a quien proclama lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, lectura del apóstol San Pablo a los Efesios, ¿no? Pero cuando hablamos de la carta a los Hebreos, simplemente se nos dice lectura de la carta a los Hebreos, a secas. La iglesia no ha atestiguado con certeza el autor. Pero algunos dicen que sí es el apóstol San Pablo y que aquello por lo que se dice que no, que sería el griego tan culto como está escrita el texto,
es porque la habría escrito San Pablo en hebreo y Lucas habría sido su traductor en el griego fino de Lucas, ¿no? Pero pues no es más que una hipótesis que existe. Lo cierto es que no tenemos certeza. En esa carta a los hebreos, entonces, dice el autor que el Señor nos ha hablado a través de la historia de muchas maneras, dice, en muchas épocas y de muchas formas, a través de los profetas, y ahora le ha parecido a bien hablarnos a través de su Hijo. Por esto decíamos nosotros que la revelación divina encuentra su plenitud en Cristo el Señor. De hecho, la Constitución Dei Verbum, recuerden que está la del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, empieza el proemio, es el numeral primero, pero en su proemio tiene una cita muy importante que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, ¿no? Capítulo 1, versos del 2 al 3. ¿Qué dice allí San Juan? Lo leo textualmente. San Juan va a decir lo siguiente: les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Recordemos que manifestación es sinónimo justamente de revelación, ¿no? Se nos manifestó. Entonces, les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, les anunciamos a ustedes, a fin de que vivan también en comunión con nosotros y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, claramente aquí se nos habla de que se nos anuncia que la vida eterna, pero la vida eterna que estaba con el Padre. Por eso, el mismo Juan en su evangelio lo empieza como empieza el Génesis, ¿no? Recordemos el Génesis que empieza en el principio. Los hebreos hablan de Bereshit, en el principio, ¿no? En cambio, en su carta, Juan, que usa la misma expresión, pero en griego Génesis, dice que en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra o logos era Dios, y luego va a decir que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Dios que había venido revelándose a los hombres a lo largo de la historia, ¿no? Escoge a Abraham, ¿no? Y sabemos toda la historia de los patriarcas, luego su pueblo está esclavizado en Egipto, de allá escoge a Moisés y las alianzas que Dios va celebrando y cómo va revelándose a lo largo del tiempo. Pero ahora le ha placido a Dios en su sabiduría hablarnos de una manera perfecta a través de su Hijo. Es decir, Dios mismo, el logos de Dios, por eso vemos en el Génesis, hágase la luz y la luz se hizo, ¿no? Como la palabra de Dios tiene esta función creadora, esta función creadora. Y así entonces entendemos que Cristo, por eso se dice que por él todo fue creado, dice San Pablo, por él todo fue creado. Entonces, Cristo, que es el logos de Dios, ahora se ha encarnado y Dios ha hablado en la persona de Cristo el Señor. Y ahí encuentra entonces la revelación, su plenitud, su plenitud. Por eso la revelación también la vamos a clasificar, además de haber hablado de la revelación natural y de la revelación sobrenatural, también hablamos de la revelación privada y de la revelación pública. ¿Sí? La revelación privada y la revelación pública. Entonces, la revelación pública es justamente lo que Dios ha hecho a la humanidad, los hombres en general, y que encuentra su culmen en la persona de Cristo. Ya Dios no necesita hablar absolutamente nada más. Lo ha dicho todo en la persona de Cristo. Es decir, y así entendámoslo, no hay más revelación. La revelación pública en la persona de Cristo ha llegado a su culmen. San Juan de la Cruz dice algo muy importante y es que sus palabras más o menos son de que nosotros caeríamos como en una arbitrariedad, en un abuso, de hecho en una ingratitud con Dios si le pidiéramos que continúe revelándose a los hombres, cuando ya Él se ha revelado completa y definitivamente en la persona de Cristo. Ahora, que hay revelación privada, puede haber revelación privada, a la cual la iglesia no obliga a los fieles a prestar su adhesión,
Y la iglesia estudia a veces estas revelaciones privadas. Por ejemplo, escuchamos que ahora mismo en Medjugorje la Santísima Virgen está haciendo unas apariciones y tiene eso, digamos, un cúmulo de gente. La iglesia ha mandado unas comisiones a hacer un estudio y hasta ahora no ha definido la iglesia. El Papa tiene en sus manos ya un reporte sobre ese particular y la iglesia no ha dado su veredicto sobre ello. Estas apariciones de Garabandal, la iglesia allí lo que dio no consta, no nos consta, no está diciendo que sea falso, pero tampoco está avalándolas como sí lo hizo con las apariciones de Lourdes, como lo hizo con las apariciones de Fátima. Pues la iglesia ha tenido que hacer estas declaraciones tiempo después, ¿no? Recordemos todo lo que ha ocurrido alrededor de las apariciones de Lourdes. Sería bueno mirar una historia muy interesante que a mí siempre me impactó, que fue la del Premio Nobel de Medicina en el año 1912, Alexis Carrel, ¿no? Este médico que pues era ateo y oyendo estos temas de las sanaciones en Lourdes, se aventuró y se fue en un tren donde iban enfermos y vio a una paciente que estaba, digamos, una especie de tuberculosis, pero ya, digamos, a puertas de la muerte. Y ve cómo se sana esta mujer y este hombre tiene una conversión ahí en Lourdes, era ateo y termina convirtiéndose al catolicismo. Entonces estas manifestaciones, la iglesia ha tenido que estudiarlas y tiempo después emite su veredicto si esto es verdad o no lo es. Ha canonizado incluso a la portadora de estos mensajes. El Papa Benedicto XVI, cuando después de los atentados, digo el Papa Benedicto XVI, pero en ese momento todavía era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, y pidió una nota explicando el tercer secreto de Fátima, ¿no? Y ahí él hace esto de lo que estamos hablando, este juego entre la revelación privada y la revelación pública. María Santísima se apareció en Fátima y eso es una revelación privada. Ah, no es que se apareció al público, había gente ahí, por esto, no es pública, ¿no? Es una relación privada a una monjita, a una religiosa, a unos niños, se aparece y su mensaje se promulga. Pero este mensaje que se promulga tiene que estar siempre en consonancia con la revelación pública. Jamás puede una revelación privada decir nada distinto de la revelación pública. De lo que podemos en nosotros, el mensaje público de la revelación de Dios no crece más en su extensión, puede sí crecer en su comprensión. Estamos haciendo un curso bíblico y seguramente muchas de las cosas que hoy podemos estar entendiendo en la palabra de Dios, de pronto el texto este de sabiduría, a veces habíamos pasado y que Dios hizo todas las cosas con medida, con peso, no le habíamos puesto cuidado y hoy tenemos una comprensión más amplia de eso, pero no es que en realidad sea algo nuevo, ¿no? Es algo que estamos comprendiendo de mejor manera, pero no está extendiéndose la revelación pública. Cristo en su misterio redentor, después de encarnarse y haber sido crucificado en la cruz del resucitado, habló en su totalidad todo cuanto había que decir. Ahora, ese mensaje lo ha dado a sus apóstoles, a sus discípulos, y se ha propagado, ¿no? Se ha propagado. Ahora, para que este mensaje se mantenga incólume, se mantenga, digamos, sin vicios, se mantenga sin error, entonces Cristo ha fundado a su iglesia con el ánimo de que en ella se ha depositado todo cuanto es necesario para la salvación de los hombres y que se debe transmitir como esta iglesia lo custodia. Vemos, por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 15, que San Pablo dice allí con claridad que es la iglesia la columna y base de la verdad. Cristo, que es la verdad misma, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, como dice también San Juan, el capítulo 14, en el verso 6, pero Cristo, que es la verdad, ha querido que su mensaje, su doctrina, se conserve y se transmita sin error. Para eso no solo ha hecho la gran obra al enviar su Espíritu Santo en la iglesia, sino que además
ha edificado, fundado la iglesia para que la iglesia entonces transmita, conserve y transmita esa verdad. Conserve y transmita esa verdad. Ella, la iglesia, que es la columna y base de la verdad. No es mi interpretación, ¿no? Entonces muchos dicen hoy día, es que yo me baso solo en lo que dice la Biblia. No, señor, usted no se está basando en la Biblia. Usted se está basando en su interpretación de la Biblia, que eso es muy distinto. Creo que en la charla anterior, en la sesión anterior, algo logramos poner como ejemplo cuando se presentó aquella controversia en Antioquía, cuando los que se habían convertido al cristianismo, provenientes de la gentilidad, paganos que se habían convertido al cristianismo, los judíos obligaban a que estos gentiles, ya cristianos, entonces se circuncidaran. ¿Y en qué se basaban estos judíos? Se basaban en la palabra de Dios, se basaban en la, comillas, la Biblia, ¿no? Porque claro, hay un texto que dice que hay que circuncidarse para ser parte del pueblo elegido y esa es la señal. Esa es la señal. Entonces ellos, en su entender, están basados en la Biblia y se presenta ese conflicto en Antioquía. ¿Qué terminó pasando? Entonces Pablo, ni siquiera con toda la autoridad que tenía San Pablo, pudo dirimir ese conflicto en Antioquía y tuvieron que subir a Jerusalén, allá donde estaba el cuerpo gobernante, los apóstoles, los presbíteros de la iglesia, y entonces se somete a discusión ese diferendo que existía. Y entonces la iglesia, y así lo dice textualmente San Pablo, ¿no? Nosotros con toda la iglesia, el Espíritu Santo y nosotros con toda la iglesia hemos definido. En la iglesia, columna y base de la verdad define, no obstante a que estos decían que se basaban en la palabra de Dios, que había que circuncidarse porque la palabra lo dice. La palabra lo dice, no es que lo diga, esa es su interpretación. Ahora Cristo vino a iluminar esto y hemos entendido entonces que el bautismo es la señal de la nueva alianza. De hecho, San Pablo lo dice en la carta a los Colosenses, ¿verdad? Lo dice San Pablo, que corresponde ahora a lo que era esa circuncisión, el bautismo. Esta es la circuncisión ahora del corazón. Hemos sido lavados en el baño de regeneración en el bautismo. Para nacer a esta nueva vida, entrar a la iglesia, ser parte, miembro del cuerpo de Cristo y ser herederos de las promesas. Por eso dice San Pedro también, la promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Qué debemos hacer? Bautizarnos. Entonces Jesús, en el capítulo 16 de San Marcos, y ya voy cerrando para dejar los últimos minutos algunas preguntas, dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, que se bauticen y que se enseñen a guardar todo lo que el Señor ha mandado a guardar, ¿no? Que se haga esa enseñanza para que lo guarden y el que crea se salve. Entonces, ojo con esto de que el que crea se salve, porque justamente todo lo que el Señor ha revelado y lo que es fundamental para la salvación, porque ha revelado su plan de salvación, entonces eso lo debemos creer. Ahora, ¿qué ha revelado el Señor? El Señor ha revelado todo cuanto tiene que ver con el conocerle a Él, ¿no? Con el conocerle al Señor, pero también ha revelado lo que tiene que ver con el amarle y con el servirle a Él. Entonces es importante entender que el Señor ha revelado desde lo moral para saber y poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. San Pablo también en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, hace referencia a esto cuando dice que los gentiles pueden, por la ley que tienen íncita grabadas en sus conciencias, pueden saber qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, de modo que no hay excusa, porque Dios se ha revelado a todos, aún en la ley natural que tiene íncita cada ser humano. Ahora, es cierto que con Cristo la gracia y luego en el bautismo, esa ley por el Espíritu Santo, en su plenitud se inscribe y se graba en el corazón del hombre. Era la promesa de Joel, ¿no? Ya no pondré mi ley en las piedras, en las tablas, sino que la grabaré en los corazones de los hombres. Será grabada en los corazones. Esa ley ha sido grabada en el corazón nuestro y el Espíritu Santo se nos ha sido dado para guiarnos y conducirnos en el cumplimiento de esa ley que está íncita en el corazón del ser. Entonces el Señor se ha revelado de esta manera. Ahora, entendamos esto y ahora sí, para cerrar, entendamos lo siguiente. Esta revelación divina, decía hace un rato, que la intención del Señor es que se mantenga incólume, que no se distorsione, y para eso el Señor funda su iglesia. Recordemos el capítulo 16 de San Mateo, ¿no?
tú eres Kefas, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces tiene una intención, no de edificarse varias iglesias, sino crearse, fundar una iglesia para que el depósito de la fe permanezca en esa iglesia y se transmita. Y por eso dice el Señor a sus apóstoles, quien a ustedes los escucha, a mí me escucha, a mí me escucha. Por eso también le va a decir a San Pablo, cuando Pablo perseguía a los cristianos, y viene toda esta escena del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo que Saulo perseguía al Señor y Saulo perseguía a los discípulos del Señor? Porque él perseguía a la iglesia. Y Cristo, místicamente, su cuerpo es la iglesia. Es la iglesia. El Señor quiso fundarse, edificarse para sí una iglesia, preservarla del error por el Espíritu Santo que le ha dado a la iglesia. Y por eso entonces la iglesia ha de transmitir estas verdades sin desmedro de esta misma verdad. Miren que dice lo siguiente sobre esta revelación sobrenatural, el Concilio Vaticano I. Recordemos que la revelación sobrenatural es todos estos decretos, leyes, enseñanzas, estas verdades de fe que el Señor ha revelado a través de la historia en su palabra. Y ahorita entonces hablaremos ahí de lo que está en la Biblia, en la tradición y lo que enseña el magisterio de la iglesia. Pero atención a estas palabras. Dice, ahora bien, esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia Universal, declarada por el Santo Concilio de Trento, se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas y transmitidas como de mano en mano han llegado hasta nosotros desde los apóstoles, quienes las recibieron o bien de labios del mismo Cristo o bien por inspiración del Espíritu Santo. Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, íntegros con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto mismo del concilio y se contienen en la antigua edición de la Vulgata Latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. Entonces es importante entender esto, de que la iglesia, toda esta revelación sobrenatural de la que hemos hablado, lo que Dios ha dado a los hombres a través de sus revelaciones, escogiendo algunos para darles sus mensajes, sus decretos, sus leyes. Esto está contenido en las Sagradas Escrituras, pero también está contenido en la tradición. Miren lo que dice, como se ha transmitido de mano en mano. Recordemos lo que le dice San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 2 de la segunda carta de Timoteo. Le dice, Timoteo, lo que me has oído en presencia de varios testigos, consérvalo y busca a personas idóneas que también sean capaces de enseñar para que puedan transmitir el mensaje. Lo que Pablo entregó de viva voz, no le está diciendo a Timoteo que transmita las cartas que Pablo escribió, le está diciendo que transmita lo que Pablo enseñó de viva voz en presencia de testigos. Entonces, por eso también Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses su segunda carta, les va a decir en el capítulo 2, verso 15, les va a decir San Pablo que lo que él ha enseñado, las tradiciones, esa es la palabra que utiliza, paradosis, viene del griego paradidomi, que significa transmitir. Entonces, lo que he enseñado de viva voz y por carta, ahí se hace referencia a las cartas, pero fíjense que lo pone a la par. Lo que he enseñado de viva voz y por carta, comunícalo, consérvenlo, practíquenlo y comuníquenlo. Y comuníquenlo. También en la carta a los Corintios, cuando Pablo está enseñando sobre la Eucaristía, va a decir, lo demás lo dispondré cuando esté entre ustedes. ¿Dónde está eso que San Pablo dispuso de la Eucaristía cuando estuvo entre el pueblo y entre la gente de los Corintios? ¿Dónde está guardado? Es lo que la iglesia guarda en el depósito de la fe. Y por eso es importante conocer lo que decían los primeros cristianos. San Ignacio de Antioquía en el año 107 hablaba de la Eucaristía como la medicina de inmortalidad, por ejemplo, ¿no? San Irineo de León, año 180, decía que la misma carne de Cristo que estuvo colgada en la cruz era la que se distribuía en la Santa Eucaristía. Justino Mártir en el 155, que nos habla de lo que hacían el día del sol, ¿no? El domingo, veo el domingo, en ese momento llamado el día del sol, y hace una descripción de la estructura tal cual como hoy la tenemos de la Santa Eucaristía. Entonces, todo esto que se ha enseñado de viva voz y también lo que se dejó escrito en el libro sagrado, en la Biblia,
entonces está contenida ahí la revelación divina. Pero no queda al arbitrio de la interpretación de cada quien, sino que el magisterio de la iglesia entonces tiene también, para que esa inerrancia de las escrituras se garantice, el magisterio está revestido de esa potestad para explicitar el contenido del libro sagrado y de la palabra de Dios que oralmente se fue transmitiendo de mano en mano. Entonces, eso es lo que dice el texto, ¿no? De mano en mano se transmitió. Es lo que hoy en el derecho se llama justamente la tradición. Cuando usted ve una escritura pública de la compra o venta de una casa, ustedes ven una cláusula que dice tradición, tradicio. ¿Y qué es? Es la entrega, cómo pasó de mano en mano ese bien, de dónde viene, cómo pasó de una mano a otra y se transmitió el dominio, la propiedad. Así la palabra de Dios que ha sido revelada se transmitió también de mano en mano, realmente de boca en boca, ¿no? Pero custodiándola. Entonces, está una parte escrita, está otra parte conservada oralmente. Ambas palabra de Dios, revelación divina. Bueno, con eso cierro y este minutico que nos queda, estos 2 minuticos, si hay preguntas y están a mi alcance, con el mayor gusto. Muchas gracias, doctor Fabián. Muchas gracias. Realmente da mucha alegría escucharlo. Ya vamos a pasar a las preguntas. Solamente quiero pues agradecerle y decir que es muy bonito escuchar un laico hablándonos de manera tan idónea como usted mismo lo ha dicho acerca de la revelación, de lo más profundamente fundamental para los creyentes, para los cristianos. Muchísimas gracias. Vea, justamente aquí dice Sonia Patricia, muy clara la explicación. Bueno, ahora sí, aquí había dicho en el momento en que usted, doctor Fabián, hablaba sobre la manifestación de Dios o el conocimiento de Dios a través de la naturaleza basado en el texto de sabiduría. Mauro preguntó, saludos Fabián y hermanos, en este punto es donde podríamos hablar de los semina verbi, las semillas del verbo. ¿Ellos pudieron ser expresión de esta revelación natural? Sí, eso es correcto. Digamos que los semina verbi, justamente para los que no tienen claro el concepto, son como las semillas del verbo, ¿no? Las semillas que Dios sembró, sobre todo pensemos en el pueblo gentil, es decir, los que no eran judíos. Dios escogió a un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, y a ellos se les reveló, pero se les reveló para que a partir de allí, y sobre todo en la plenitud de los tiempos, cuando su Hijo nuestro Señor se encarna, de allí hubiese una catolicidad del mensaje, ¿no? Una catolicidad del mensaje. Entonces el mensaje fuese universal. Pero sin duda, aquellos que no recibieron este mensaje del pueblo tenían esas semillas del verbo por las cuales sin duda podían acercarse también a Dios. Agradecerle infinitamente, repito, este maravilloso servicio, esta generosidad y bueno, y a todos animarlos para que nos veamos cada 8 días y perseveremos hasta el final de este curso, que además de que vamos a salir con un aprendizaje muy especial, pues vamos a tener también un certificado de la Universidad Santo Tomás para este curso. Así que a perseverar y hasta el final. Por aquí Gloria Asenet levantó la mano. Dios les pague muy bien esa exposición, de verdad que el Señor les bendiga, es una gran oportunidad que tenemos para conocer más la Biblia y de verdad que en un espacio muy especial, así que el Señor los bendiga y una feliz noche. Gracias, hermana Beatriz, a usted. Bueno, doctor Fabián, José, Dios les pague, ha sido una noche riquísima y nos vemos de aquí a 8 días por este mismo canal, como decimos siempre, ¿no? Dios les pague y feliz santa noche. Inscriban porque ya empezamos el 2. Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches. Dios los bendiga. Pero todavía tenemos Bueno, doctor Fabián, feliz noche para todos.